Es en Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén, mis amados, bienvenidos en esta noche de estudio. Hoy nos corresponde estudiar la iglesia de Pérgamo. Está ubicado en Apocalipsis 2, a partir del verso 12 hasta el verso 17. Quiero que estés muy atento al estudio que vamos a realizar en esta noche, porque créeme que va a ser de bendición, como todo en estos viernes que hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis. Si tú por primera vez te conectas a este estudio, eres bienvenido. Puedes recibir del Señor de la palabra de Dios y ser plenamente edificado. Así que estás cordialmente invitado para todos los viernes 7 de la noche, hora Colombia, para que realmente recibas de esta palabra grande, poderosa, que el Señor tiene para todos nosotros. Hace 8 días obviamente veamos el estudio de la iglesia de Esmirna, y allí el Señor obviamente nos enseñaba cosas poderosas, ¿cierto? De cómo era una iglesia que aparentemente por sus recursos económicos era pobre, pero el Señor le decía, pero tú eres rica totalmente, porque ellos permanecían fieles en el Señor, permanecían fieles obviamente en Cristo Jesús. Recuerda que la iglesia de Esmirna no recibe reprensión o reproche alguno de parte del Señor, sino sencillamente Dios les alaba, les exalta su fidelidad, su constancia, obviamente, de que ellos, pese a todo lo que están viviendo y pese a la persecución tan grande, permanecían fieles en el Señor. La iglesia de Pérgamo, sí, obviamente como lo hemos estudiado, vamos a ver la parte histórica, todo lo que rodeaba, obviamente, la ciudad de Pérgamo, cómo era que el evangelio habría llegado allí y qué contexto había en esta ciudad. Esta ciudad de Pérgamo estaba muy cerca, obviamente, a Esmirna, estaba a unos 70 kilómetros de distancia, no era una distancia muy grande, y cada vez que tú miras el mapa, obviamente vas a identificar que todas estas ciudades se encontraban relativamente cerca la una de la otra, pero cada una de ellas vivía un contexto independiente, así como cada congregación, por decirlo de cierta manera, en el mundo entero vive un contexto totalmente diferente. Es por eso que nosotros obviamente nos sentimos identificados plenamente sobre lo que dice obviamente la escritura acá. Pérgamo era una ciudad grande, mi amado, era una ciudad próspera en aquellos tiempos, ¿sí? Era una ciudad donde abundaba precisamente las riquezas, el dinero, tanto que esta ciudad se hizo famosa por una gran biblioteca. O sea, cuando miramos esto para la época que estamos mirando, o sea, para que tuvieran una biblioteca con más de 200.000 pergaminos, que era lo que había en esa época, definitivamente era una ciudad avanzada, y eso hacía que fuese un centro cultural donde muchos llegaban de las ciudades aledañas precisamente a recibir de esa enseñanza, de esa investigación. Pero lo más curioso que vamos a ver a través de este estudio es que pese a que ellos tenían toda esa inducción, toda esa instrucción, todo ese conocimiento, eso no fue suficiente para que muchos pudiesen reconocer a Jesucristo como el Mesías Salvador. Por lo contrario, en la ciudad de Pérgamo pues existían otro tipo de dogmas, otro tipo de creencias. Fue una ciudad que sencillamente se llenó de idolatría. Por eso, no en vano, ahora lo vamos a ver, el Señor obviamente les llama como el trono de Satanás. Es decir, que espiritualmente en ese lugar definitivamente había algo muy fuerte. Entonces, retomando, era una ciudad próspera, era una ciudad grande, sí, era una ciudad que contaba con la biblioteca más famosa de la época, sí, que era aquella biblioteca que contaba con más de 200.000 pergaminos. Y allí fue donde se dio el origen a la industria del pergamino. Antes los libros eran escritos en papiro, pero a partir de cierto tiempo ellos colocaron esa industria del pergamino, y eso hizo que eso tuviese una expansión
en la industria y sobre la ciudad bastante grande. O sea, todo esto yo te lo comento para que tú entiendas de qué manera era que el evangelio iba a llegar allí. Entonces yo quiero que tú pienses hoy en las ciudades prósperas, en las ciudades que tienen riquezas, que tienen dinero, que tienen industrias, fábricas, un desarrollo bastante grande donde lo único que muchos miran es eso. Es decir, que cuando se les llega a hablar de Jesucristo, difícilmente estas personas van a querer conocer de Cristo, porque para ellos el todo es su trabajo, el desarrollo económico. ¿Sí? En el mundo actual nosotros vemos una dificultad, no porque el Espíritu Santo no lo puede hacer, sino porque el corazón del hombre se ha endurecido, una dificultad para que el Evangelio realmente llegue. ¿Qué ha hecho entonces la iglesia equivocadamente? La iglesia ha empezado a predicar un evangelio diferente, un evangelio donde sencillamente estas personas puedan seguir confiando en el mundo, en las riquezas del mundo, sin definitivamente morir a sí mismos, negarse a sí mismos y realmente seguir a Cristo. En otras palabras, ellos están compartiendo el mundo con las cosas de Dios, las están mezclando, ¿cierto? Y obviamente Satanás está feliz de esto porque no hay un arrepentimiento genuino en los corazones. Entonces esta ciudad era altamente industrializada. Tenía una prosperidad demasiado grande para lo que era la época, tanto que como te estoy diciendo, fueron los creadores de la industria del pergamino, dejando el papiro atrás, que era con lo que se escribían los libros de la antigüedad. Otra cosa interesante es que la ciudad estaba sobre una colina, ¿sí? Sobre un monte como tal, a unos 300 metros de altura. No en vano, por eso el Señor llama acá que es el trono de Satanás, ¿sí? No en vano el Señor está diciendo esto. O sea, a lo que vamos es que Satanás siempre va a buscar los lugares altos, ¿sí? Para tratar de levantarle ídolos a los hombres. Por eso es que encontramos en el mundo entero que en esos montes altos hay grandes estatuas, grandes imágenes, que aparentemente para muchos es Dios, pero lo único que es un trono de Satanás, donde nosotros debemos orar, clamar al Dios de la gloria para que esto sea derribado, para que esto sea destruido. No lo digo yo, lo dice la preciosa palabra del Señor. La palabra dice allí en Éxodo 20 que no te puedes hacer dioses ajenos delante del Señor. ¿Sí? No te puedes hacer Dios de lo que está arriba en el cielo. Dios es espíritu y como Él es espíritu no tenemos una imagen visible de Dios. Dios no es como nosotros. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, pero esto no quiere decir, mi amado, ¿cierto? Que Él sea esa imagen y eso es lo que tiene que tener cuidado el corazón del hombre. Entonces, ¿qué había hecho Satanás en el ámbito espiritual? Él sencillamente había colocado en esta ciudad su trono, en esa gran colina que tenía más de 300 metros de altura. Imagínate eso, pues era una ciudad que estaba en una cumbre, en un monte como tal, y allí se hicieron notables monumentos religiosos, tanto como un templo dedicado a Zeus Soter. Te lo deletreo: Zeus, nuevamente Soter, Zeus Soter. Este es el mismo dios que se llamaba Júpiter, ¿sí? Salvador en el griego. Es decir, que para ellos ese templo que habían hecho, ese era el dios que les salvaba. Así como muchos confían en sus dioses de madera, de yeso, ¿sí me entiendes? Dioses que son creados por el hombre, dioses que a la luz de la escritura, ¿sí? Obviamente la palabra me deja ver que Dios aborrece esto, que Dios no está de acuerdo precisamente con esto, porque Dios obviamente debe estar en el corazón de cada ser humano. Entonces ellos habían levantado ese templo y a ese templo eran que le adoraban, ¿correcto? Además de ese Dios, de ese Júpiter Salvador, que era el mismo Zeus Soter, había otro que se llamaba Asclepio o Esculapio. Escúchame bien esto. ¿Quién era ese Dios? Ese Dios era el Dios
de la medicina y tenía como símbolo la serpiente. Curiosamente, cuando tú miras el símbolo de la medicina en muchos lugares, sigue siendo esa serpiente. Es decir, que esto trasciende desde tiempos antiguos. ¿Sí? Ellos creían en ese dios Esculapio, clamaban a su dios, creían que ese dios era el que les sanaba y era el dios de la medicina. Por eso nosotros debemos tener tanto cuidado sobre dónde colocamos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza plenamente en el que debe ser. No puedes confiar en dioses ajenos, no puedes confiar en que traerá sanidad a través de otras cosas diferentes, obviamente, a lo que es el Señor y a lo que Él directamente quiera usar. La palabra Pérgamo como tal, para algunos significa ciudadela, pero cuando vamos al original griego, esto proviene de una palabra que viene y se llama gamos. Ese gamos significa matrimonio, ¿sí? Entonces podemos deducir mejor que esta palabra lo que simboliza es un matrimonio. ¿El problema cuál es? Que era un matrimonio que era con los dioses del mundo, con lo que Satanás colocaba. Muchos países, escúchame bien esto, han hecho pacto realmente con las tinieblas, con la oscuridad. Hay países que están dominados por las tinieblas definitivamente. Cuando el Evangelio logra llegar a una ciudad, a una nación, esos creyentes deben clamar al Dios de la gloria realmente para que la luz de Cristo venga. Me gozo cuando escucho, por ejemplo, como países como Corea del Sur, donde hay una mayoría de cristianismo, donde hay gente clamando a Dios. Me gozo, por ejemplo, hoy en día cuando escucho, por ejemplo, al presidente de El Salvador en medio de esta pandemia, colocando plenamente su confianza en Dios y enseñando, ¿cierto?, al pueblo a venir a Jesús, a Cristo, a buscar de Dios. Las cabezas son importantes en las naciones, y esto te lo había dicho en otra clase, ¿sí? Si hay un presidente, si hay un mandatario que tenga pacto con las tinieblas, pues ¿cómo va a estar esa nación? En oscuridad, en tinieblas. Tristemente no lo podemos ocultar. Por eso encuentras naciones destruidas, tristemente, mi amado, como Cuba, como Venezuela, si me entiendes, como Nicaragua. ¿Por qué? Porque sus mandatarios aborrecen totalmente las obras de Dios y por lo contrario se inclinan hacia las obras de las tinieblas. ¿Sí? No olvidemos que cuando este hombre, presidente de Venezuela, ¿cierto?, maldijo obviamente a la nación de Israel, un año después él ya estaba falleciendo porque vino un cáncer terminal sobre su vida. O sea, es que todo lo que sucede en el mundo no es una casualidad, eso es consecuencia de algo. Y el Señor había dicho en su palabra que él bendeciría a los que bendijeren a Israel y maldeciría a los que maldijeren a Israel. Entonces Chávez en algún momento abrió su boca, maldijo a la nación de Israel y un año después estaba viniendo esta catástrofe terrible, obviamente que él estaba muriendo. ¿Sí? Su sucesor, que ahora es Maduro, ha seguido sobre la misma línea y tristemente vemos las consecuencias. Por eso lo peor que puede pasar sobre una nación es que se coloque el trono de Satanás, donde sencillamente se coloca su fe, su esperanza, ¿sí?, en los ídolos. Los ídolos no solamente son de madera, de yeso, los ídolos también son hombres. Y cuando la confianza se coloca en el hombre, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. Tú como hijo, como hija de Dios, tienes que colocar tu confianza plenamente en Dios, en el Señor. Él es el que nunca te va a defraudar.
Por eso cuando hay una nación, vuelvo y te repito, cuando está llegando a los pies de Cristo, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos clamar a Dios, debemos orar, pedir perdón por el pecado de nuestra nación para que tal vez Dios tenga misericordia, sane nuestra tierra, sane el pecado de nuestra tierra y definitivamente sean muchos los que puedan venir a los pies de Cristo. La palabra entonces Pérgamo podríamos decir que significa matrimonio mixto, pero era un matrimonio, era un vínculo con las tinieblas. Esta iglesia representaría escúchame lo que te voy a decir, representaría el maridaje de la iglesia con el Estado. En otras palabras, un vínculo de la iglesia con el Estado. En ese tiempo hubo la presunta conversión de Constantino y él fue el que llevó sencillamente a la declaración del cristianismo como la religión oficial, ¿cierto?, del Estado. O sea, cuando nosotros hablamos de cristianos, ¿cierto?, pues hablamos y miramos a la luz de la escritura que allí en Hechos de los Apóstoles, obviamente los apóstoles predicaban la palabra y en Antioquía fue donde por primera vez se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Por colocar su fe en Cristo, por ser seguidores de Cristo Jesús. Pero poco a poco la iglesia, a través de la era de la humanidad, ha venido siendo transformada. Y ese cristianismo que vimos en un comienzo se vio sencillamente distorsionada. Entró el catolicismo, ¿cierto?, la iglesia en Roma, y se apartaron totalmente de lo que Jesús había enseñado. Cuando te digo esto, hermano, yo no estoy hablando acá de religiones, estoy hablando de lo que es la iglesia, la trascendencia de la iglesia. Y cómo, por ejemplo, aquí en Pérgamo veíamos esos templos erigidos sencillamente para adorar a ese dios Esculapio, para adorar sencillamente a este dios Júpiter, donde sencillamente la gente trataba de acercarse a Dios, pero se acercaba de la manera totalmente incorrecta. Hoy la pregunta sería para nosotros: ¿tú te acercas a Dios de la manera correcta? Y la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dice la Escritura. ¿Quién es? Jesucristo hombre. O sea, la única manera de poder llegar al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro intermediario, no son los pastores, no son los sacerdotes, no es la iglesia. El mediador se llama Jesucristo el Señor. Es el único mediador. Es la única manera de poder llegar sencillamente al Padre. Entonces este hombre del que te estoy hablando, Constantino, él fue el que dijo, ¿sí?, que la religión oficial iba a ser el cristianismo. Pero eso era algo institutivo como tal, no era algo de corazón. O sea, si la gente no tiene en su corazón realmente al Señor, de nada vale lo que a ti te exigen. O sea, a ti en la iglesia te pueden exigir determinado tipo de cosas, pero si a ti no te nace hacerlas, si realmente no las estás haciendo de corazón para el Señor, vana es tu fe. O sea, no te sirve absolutamente de nada. Tú necesitas una fe sincera, genuina en el Señor, una mirada puesta en Cristo Jesús. ¿Ok? Los romanos, como era el imperio que sencillamente estaba en esta época, hicieron de Pérgamo, ¿sí?, la capital de la provincia de Asia, hacia el año 241 a.C. Es decir, mi amado, que en esta ciudad el contexto en el que llegó el evangelio era un contexto donde sencillamente, como lo habíamos dicho, era una ciudad próspera, grande, cierto, industrializada, con esa gran biblioteca. Entonces obviamente el evangelio llegaba a un lugar donde aparentemente no iba a ser fácil que el evangelio pudiese llegar a las vidas y los corazones, porque ellos estaban enfocados en cualquier otra cosa menos en buscar de Dios, pese a que la religión obviamente estaba en ellos. Ojo con esto, la religión, pero no era Cristo el que estaba llegando genuinamente al corazón de estas personas. Eran pocos los que estaban llegando obviamente a los pies de Cristo. Iban a haber consecuencias,
¿sí? Como era una ciudad totalmente idólatra, totalmente pagana, pues esos que realmente venían a los pies de Cristo iban a sufrir persecución y ellos perdían sus empleos, ellos tenían que hacerse partícipes de las fiestas paganas para tratar de complacer obviamente al mundo. Y ahí es donde venimos ahorita a estudiar que el Señor les reprende esto a los creyentes. Ellos, o sea, el Señor les dice, pero si ustedes están en mí, ¿por qué se hacen partícipes de las fiestas paganas? ¿Por qué sencillamente aceptan tantas cosas en medio de la iglesia? Es lo que pasa a la iglesia hoy en día. Entonces la iglesia no marca una diferencia, la iglesia se hace partícipe de las cosas del mundo. Hay idolatría, hay iglesias que idolatran a sus pastores totalmente. Y ahí estamos fallando, ahí estamos desenfocándonos totalmente, porque la mirada debe estar puesta en el Señor, porque nosotros somos solamente hombres, podemos llegar a fallar en algún momento, y si la mirada está puesta sobre nosotros y ellos no están firmes en la roca, pues obviamente su fe se va a desvanecer y se va a perder. Entonces yo no puedo hacer de un hombre un ídolo en mi vida o en mi corazón. O sea, hay ciertos parámetros. Tú puedes admirar a tu pastor, tú puedes sencillamente reconocer que es un siervo del Señor, puedes reconocer en él que Dios le usa, que hay dones de parte del Señor, pero eso no quiere decir que él sea más que tú. Tú también eres un hijo, una hija de Dios. Solamente, igual todos, somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Además de lo que te he dicho, que adoraban a ese dios Esculapio, que adoraban a este dios Júpiter, allí en Pérgamo erigieron, levantaron más templos, le levantaron un templo a Augusto, que era el emperador de la época, le levantaron otro templo a Roma, que era el imperio que gobernaba en aquella época, otro a Trajano, a Severo, que eran otros emperadores que hubo en el transcurso de aquellos días. Es decir, ellos eran expertos, mi amado, en sencillamente levantar templos. O sea, era un paganismo impresionante. Y recuerda lo que te había dicho, estaba esa ciudad en una colina. Es decir, desde la distancia se divisaban todos esos templos y obviamente venía gente de las ciudades de alrededor a tratar de buscar respuesta en esos dioses que obviamente no eran dioses absolutamente para nada. Los cristianos de aquella época eran forzados a ofrecer incienso, ¿sí? A la imagen, a ese centro de adoración. O sea, si los cristianos no estaban firmes, ellos iban a ver sencillamente rendidos ante una imagen. Es decir, no habían llegado a los pies de Cristo. Es que cuando tú llegas a los pies de Cristo, vas a pasar por muchas pruebas y Satanás va a tratar de llevarte nuevamente al mundo, a que tú cedas a los caprichos del mundo, a que tú cedas nuevamente a los ídolos que el mundo te ofrece. Si tú no tienes sencillamente una radicalidad en tu corazón, tú te vas a ver rendido ante los dioses que el mundo te está ofreciendo. Entonces tú debes tener una fe, una confianza realmente en Cristo Jesús. Tú no te puedes rendir ante los dioses de este mundo, que son muchos, que Satanás ha colocado cantidad. Tú debes tener un corazón firme, fiel en el Señor. Entendiendo todo esto, en ese contexto en el que estaba la ciudad de Pérgamo, pues miremos lo que dice sencillamente esta carta hacia la iglesia de Pérgamo. Entonces quiero que te ubiques en Apocalipsis 2, el verso 12. Dice la escritura, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Entonces, una vez más, recordemos que el mensaje es enviado al ángel de la iglesia. ¿Quiénes eran los ángeles? Los pastores de cada congregación allí. ¿Sí? Ellos eran los que recibían el mensaje directamente. ¿Por qué? Porque el pastor a su vez tendría que transmitir ese mensaje a la iglesia, ¿sí? Entonces el Señor entrega esa carta al ángel y se presenta. ¿Cómo es la presentación? Si tú tienes allí tu cuadro, que obviamente lo he estado enviando para todas las personas que me lo han pedido allí a través del Messenger o por el WhatsApp, allí te he enviado tu cuadro. Si lo tienes allí, ubícate
en el cuadro de Pérgamo y allí vas a tener sencillamente la presentación. ¿Cómo se presenta Cristo a la iglesia en Pérgamo? El que tiene la espada aguda de dos filos. Una vez más, el Señor presenta este título grande y poderoso. ¿Dónde aparece? Mira Apocalipsis 1, verso 16. Dice la palabra, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces la palabra me está mostrando acá la grandeza de Dios, cómo se presenta el Señor como el que tiene la espada, la palabra de Dios. La palabra corta, la palabra penetra, la palabra cumple un propósito y era la palabra obviamente la que los iba a confrontar, la que les iba a dejar ver la condición en la que ellos obviamente estaban, que no era una condición para nada buena. ¿Sí? La palabra siempre va a confrontar nuestras vidas. Tú no puedes estar esperando que siempre recibas palabras hermosas, palabras suaves. Dios a veces tiene que hablar fuerte y gloria al Señor cuando Él habla fuerte. Gloria a Dios cuando Él nos da su palabra y nos confronta con nuestra maldad, con nuestro pecado, con lo que estamos haciendo equivocadamente, porque eso demuestra el amor de Dios. Si tu pastor te ama realmente, él va a estar siendo sensible a la voz del Señor y el pastor va a entregar lo que Dios quiere hablar a la iglesia. No es lo que el pastor quiere hablar a la iglesia, es lo que Dios quiere dar a la iglesia. Eso es lo que tú tienes que tener en claro, que tú debes recibir la palabra de Dios. No te pierdas en vanas cosas, no te pierdas en ese comezón de oír. Tienes que volver a la palabra. Por eso el Señor se presenta acá, el que tiene la espada aguda de dos filos. Una espada que hiere, una espada que corta. Es decir, que cuando la palabra realmente llega a nuestras vidas, corta, o sea, cumple un propósito. Tú la sientes, tú te sientes redarguido, tú te sientes exhortado. Eso te lleva fielmente a dar un giro, a dar un cambio sobre tu vida. No solo somos oidores, sino somos hacedores de su palabra. O sea, la palabra realmente es dada en amor por el Señor. Y eso es lo que todos tenemos que entender, que no podemos perder el horizonte. Entonces el Señor se presenta acá como el que tiene esa espada aguda de dos filos, porque lo que Él les iba a hablar les iba a cortar. Acuérdate que la carta se está dando a creyentes, a gente que ya conoce aparentemente de Cristo, pero que están desenfocados, que no están haciendo lo correcto delante de Dios. Curiosamente, mira Apocalipsis 2, verso 16, dice la escritura, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra siempre, ¿te das cuenta? O sea, el Señor estaba aquí dispuesto, y en el contexto, ahora lo vamos a explicar, el Señor estaba dispuesto a batallar, a pelear por su iglesia contra los nicolaitas que habían traído esa doctrina que sencillamente los alejaba de Dios. Adelantémonos un poco. ¿Qué hacían los nicolaitas? Ellos eran gnósticos. ¿Qué quiere decir el gnosticismo? Que todo es por la razón. Es decir, que lo que la razón no entienda, no comprenda, no lo aceptan. Hoy hay una iglesia gnóstica donde todo es acá, sobre la mente, pero no hay una iglesia de fe que crea plenamente a Jesucristo, que descanse en el Señor, que descanse plenamente en las promesas de Dios. Tú no puedes llegar a eso. Y el Señor obviamente le reprende y dice, yo estoy dispuesto a batallar, yo estoy dispuesto a pelear contra esa doctrina de los nicolaitas, porque Dios no iba a permitir que dentro de su iglesia siguieran entrando doctrinas extrañas. Por eso es tan importante que estemos cimentados en la palabra. Yo quiero que tú seas sincero, donde tú me estés escuchando, de la nación que tú estés escuchando esta enseñanza en esta noche. O sea, ¿se predica realmente la palabra? ¿Qué tantas cosas extrañas han entrado en tu congregación? ¿Qué tantas doctrinas, qué tantas enseñanzas han entrado en tu congregación que no provienen realmente del corazón de Dios? Es muy fácil entrar en esto.
Es muy fácil dejarse llevar por enseñanzas que solamente provienen del corazón del hombre, pero que no provienen del corazón de Dios. Hay iglesias que han sido dañadas y hasta destruidas porque sencillamente han entrado falsos profetas, falsos maestros, falsos dogmas, falsas doctrinas que han hecho que el pueblo se pierda, se desenfrene y se aparte de la verdad de Cristo. Algún día la iglesia fue temerosa, algún día la iglesia se guardó en santidad, algún día la iglesia caminó fielmente con Cristo, pero ahora andan más interesados en el mundo, en las cosas del mundo, que en buscar de Dios y en recibir de su palabra. Tú que me escuchas como creyente, ¿qué tanto tomas tu Biblia para estudiarla día tras día? ¿Qué tanto tiempo tomas para dejar que el Señor hable y ministre a través de la palabra? Es importante que tú vuelvas a la escritura, es importante que tú vuelvas nuevamente a lo que el Señor quiere y desea enseñarte a través de la palabra. Por eso el Señor se presenta con ese nombre, el que tiene la espada aguda de dos filos, pero en el verso 16 del capítulo 2 dice: y pelearé contra ellos, contra los nicolaitas, con la espada de mi boca. ¿Cuál era? La palabra de Dios. La palabra nos ayudará a derrotar toda obra del enemigo. Cristo venció a Satanás en el desierto, la tentación, por medio de la palabra. Eso es lo que tiene poder, no es la palabra del hombre. La palabra del hombre es neutra. Lo que cobra poder en nuestra boca es cuando tú confiesas la palabra de Dios. Eso sí tiene poder, la palabra de Dios, porque las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Entonces ten cuidado de no apartarte de la palabra. Ten cuidado cuando tú empieces a escuchar enseñanzas que no están dentro de la palabra. Sé celoso con eso. Mujer, tú que me escuchas, sé celosa con lo que escuchas respecto a la palabra. Porque hay tantas enseñanzas vanas que están llevando esa a la perdición, que están apartando al pueblo de Dios. Necesitamos volver a la palabra. Y esos nicolaitas habían entrado en la iglesia en Pérgamo para traer destrucción sobre la iglesia. Ese es el plan del diablo, empezar a sembrar cizaña, ¿sí? Ya no es una semilla sana donde el trigo pueda crecer, sino ahora es una semilla contaminada, llena de cizaña, para que el pueblo se envenene y se aparte realmente del corazón de Dios. En tu hoja también puedes ver, o en tu cuadro el que estamos analizando. Entonces ya vimos el título con el que el Señor se presenta, pero hay aprobación de parte de Dios. O sea, pese a todo, para estos creyentes sí hay una aprobación de parte de Dios. Y esa aprobación o esa alabanza se divide en tres partes. ¿Cuál es la primera? Mira lo que dice la Escritura en el verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ok, ¿qué está diciendo el Señor? Yo sé dónde vives, dónde vivían estos creyentes, dónde estaba el trono de Satanás. O sea, era una ciudad llena de paganismo, ¿cierto? El Señor les está diciendo: yo conozco que estás en un lugar peligroso, ¿sí? Que estás bajo las peores circunstancias, porque el Señor más que nadie conocía la persecución que había sobre estos creyentes, pero de ellos dependía si se mantenían firmes o se dejaban llevar, obviamente, por lo que el mismo diablo quería para sacarlos o para contaminarlos. O sea, de ti depende sencillamente si permaneces firme en el camino en el Señor. Las acechanzas del diablo siempre van a existir. Las trampas de Satanás siempre van a estar. Él va a quererte sacar del camino, va a quererte sacar de la iglesia, va a querer hacer morir tu ministerio, todos los dones que el Señor te ha entregado. Él los quiere ocultar, como ese hombre en la parábola de los talentos que ocultó ese talento. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Sí? El Señor le dijo: siervo malo y negligente, y obviamente le echó en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque sencillamente el plan del diablo es ese. O sea, hacer que nosotros menguemos en nuestra fe en el Señor. Que llegue un momento en que no querramos saber del Evangelio, que no querramos seguir las pisadas de Cristo y sencillamente apartarnos del Señor, de su iglesia, del ministerio.
pero tú tienes que ser fuerte. Por eso el Señor les alaba eso. Él les dice, yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, pese a eso, estos creyentes permanecían firmes. O sea, había persecución sobre ellos, pero ellos permanecían fieles en el Señor. Tú necesitas ser valiente. Escúchame bien esto, para ser un verdadero creyente, tú necesitas ser un hombre, una mujer valiente de parte de Dios. O sea, el cristianismo no es para los débiles. Es para hombres y mujeres valientes que con radicalidad caminen con Cristo. No que se unan al mundo, no que sea una iglesia facilista, unida o vinculada con el mundo, no, una iglesia que marque diferencia, una iglesia que realmente ame a Cristo, que camine con Cristo, que su único deseo sea glorificar a Dios. Mi único deseo es que Cristo Jesús sea exaltado. Ese es el único deseo que hay en mi corazón, que Él sea aplaudido, que Él sea reconocido, que Él sea enaltecido por su iglesia. Ese es mi único deseo, que las almas lleguen a los pies de ¿quién? De Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Ese debe ser tu deseo. O sea, el Evangelio es para los valientes. Habrá pruebas, claro. ¿Quién dijo que no iba a haber pruebas? La palabra misma dice que la prueba de vuestra fe produzca paciencia. La palabra misma me muestra cuando Abraham, y dice la escritura, y Dios probó a Abraham. Fue un propósito de Dios. ¿Quién dijo que no hay pruebas para los creyentes? Hay pruebas. Hay desiertos, hay hornos de fuego candentes, pero esto es para valientes, para los que quieran continuar adelante, para los que tengan una mirada fija en la meta que es Cristo Jesús, que es la vida eterna. Tú necesitas ser un hombre o una mujer valiente, levantarte día tras día, creer en el Señor, creer fielmente en sus promesas, creer que Dios está contigo. Pese a todo lo que ellos vivían, ellos eran fieles y tú debes ser fiel. Tú debes ser un creyente fiel que permanezca en el Señor. Pase lo que pase en tu vida. Habrá cosas que nuestra mente no va a entender, pero nuestra mirada sigue puesta en el Señor. Confiamos plenamente en Él, sabemos que Él es el Dios de gloria, que Él es el Dios de imposibles. Tu mirada siempre debe permanecer en Él. Estos creyentes, y por eso la alabanza o la aprobación que Dios les da acá, dice, ustedes están rodeados de cantidad de inmundicia, pero pese a eso, yo conozco sus obras. Yo conozco lo que ustedes están haciendo. Yo conozco que ustedes permanecen fieles. No es fácil vivir en un contexto donde todo es persecución, donde todo es acusación. El creyente de hoy en día dice ser creyente y cristiano en un ámbito espiritual diferente. Y cuando digo un ámbito espiritual diferente es que te muestran que todo debe estar perfecto sobre tu vida, si me entiendes, donde todas las cosas son aceptables, pero el verdadero creyente, hermano, vive en un contexto donde es perseguido, porque somos un objetivo del diablo. Cuando el diablo sabe que tiene a alguien en sus manos, no le persigue, no le daña, no trata de destruirle. Y escúchame bien esto, cuando tu vida está en una total quietud, sin pruebas, preocúpate, porque no estás causando un efecto en el reino espiritual. Pero cuando tú eres perseguido, cuando hay pruebas, cuando sencillamente hay la acechanza del enemigo, ahí glorifica el nombre de Dios. La palabra dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica al Señor cuando hay pruebas sobre tu vida. Glorifica a Dios cuando te desprecian por creer en Cristo, cuando te humillan en tu trabajo por la fe que tú tienes, cuando te menosprecian en tu propia casa por buscar a Dios, por creer en el Señor, de aquellos que aún en tu familia no conocen del Señor. Ahí es la evidencia de que tú efectivamente estás caminando firme, fiel en el camino con Cristo Jesús. El arraigo de la semilla se nota cuando llegan las pruebas. Si hay alguien que sepa sobrellevar la prueba, es porque una semilla realmente está arraigada en su corazón. Si tú que me escuchas en esta noche tienes la convicción en tu corazón que pase lo que pase, tú vas a llegar hasta el final tomado de la mano de Dios,
es porque esa semilla ha quedado arraigada en tu corazón. No debe quedar acá, debe quedar acá en el corazón. Todos los días, cada palabra que tú recibas es Dios, no es el hombre. Es Dios buscándote, es Dios amándote, es Dios entregándose su preciosa palabra. Y la palabra debe estar tan arraigada en nuestro corazón, que sea cual sea la prueba que pueda llegar a venir, tú vas a permanecer firme. Entonces lo primero que Dios les alaba, les exalta o les aprueba es que Él conoce el contexto donde ellos están viviendo. Entonces dice el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Sí? Recuerda que decíamos que el trono de Satanás, porque era una colina alta y estaba lleno de templos. Te lo recuerdo. Había adoración al dios Júpiter, al dios Esculapio, había un templo para Augusto César, a Roma, que era el imperio que estaba allí, a otro emperador que hubo que fue Trajano, a otro que fue Severo, o sea, estaba lleno de ídolos. ¿Cómo no iba a ser el trono de Satanás? Pero pese a eso, estos creyentes permanecían fieles, caminaban con Dios. La segunda alabanza que Dios les da es que el Señor les dice acá, mira, pero retienes mi nombre. Qué tremendo eso. Pero retienes qué? Mi nombre. Eso es importante, retener el nombre de Jesús. ¿Qué es esto? Confesar que tu fe está puesta realmente en Cristo. ¿Sí? Ellos retenían su nombre porque ¿qué les exigían el imperio romano? ¿Qué les exigían a ellos? Ellos tenían que decir César es el Señor. Ojo con esto que te voy a decir. Ellos tenían que confesar con su boca y decir César es el Señor. Pero ¿qué hacían estos creyentes? Ellos decían no, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Eso es lo que debe permanecer en todos nosotros. Jesús es el Señor. Todo lo que los gobiernos te quieran imponer, todo lo que el hombre te quiera imponer, no te debe dejar faltar tu fe y decir, no, Jesús es el Señor. Él es el único Señor, Él es el único Salvador. Nadie está por encima de Él. En la carta a los Filipenses se nos habla claramente que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra, y dice, y debajo de la tierra, en el mismo infierno. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. El Padre así lo ha querido. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. Tú debes retener el nombre del Señor. No lo puedes negar. O sea, ese nombre debe permanecer fiel, firme. El diablo va a tratar de acechar para que tú niegues, para que no confieses el nombre de Jesús. Pero un verdadero creyente va a confiar plenamente en el Señor y va a declarar todos los días de su vida, Jesús es el Señor. Mira por un momento, primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 3. Primera carta a los Corintios 12, verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo acá a la iglesia en Corinto? Dice, nadie que realmente tenga el Espíritu de Dios podrá llamar anatema. La palabra anatema significa maldición. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, nadie que tenga el Espíritu de Dios podrá maldecir acerca del nombre de Jesús. Y nadie que no tenga el Espíritu del Señor, obviamente podrá llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos lleva a proclamar que Jesucristo es el Señor. En la carta a los Filipenses, mira lo que dice allí la palabra. El capítulo 2, el verso 10, mira la palabra allí. Era lo que te estaba diciendo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Él es Dios.
Él fue el vencedor en la cruz y exhibió públicamente todo principado, toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es el vencedor, Jesús es el Señor, Dios Todopoderoso. Gloria al Señor por eso. Entonces, ¿qué habían hecho los creyentes de Pérgamo? ¿Sí? Ellos permanecían fieles al nombre de Jesús. Y gloria al Señor por esto. Entonces, la primera alabanza, ¿cuál fue? El Señor les dice, yo sé dónde vives, yo sé el contexto donde tú estás, conozco tus pruebas, conozco el peligro, pero también conozco obviamente tu fidelidad, conozco que has permanecido firme y que has declarado que yo soy el Señor, ¿cierto? El segundo obviamente era este, y el tercero, el Señor les está diciendo allí vía Apocalipsis 2, verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ok, ¿qué está diciendo acá el Señor? ¿Sí? No han negado mi fe. O sea, realmente ellos sabían en quién habían colocado su confianza, en quiénes habían colocado su fe. Mira por un momento la carta a los Hebreos, el capítulo 12, el verso 2. Hebreos 12, verso 2. Dice la escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Amén y amén. ¿Qué está diciendo el autor de la carta? Coloquen su mirada en Jesús, porque él es el autor, ojo con esto, y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nadie puede tener fe por sí mismo. Los creyentes de Pérgamo podían tener fe, pero porque Dios les había regalado esa fe. Tú debes pedir día tras día que tu fe no falte. Pedirle al Señor y decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme. Quiero permanecer en esa fe. La única manera es como lo dice acá la carta de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Él fue el autor de la fe, pero Él es el consumador de la fe. ¿En qué sentido? En el momento en que Cristo muere en la cruz, la deuda es cancelada. Cristo pagó el precio por nosotros y ahora lo que Cristo espera de la humanidad es que la humanidad pueda creer en Él. Dios tocará las vidas, los corazones, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y la palabra dice que el Espíritu dará la fe para creer en el Hijo de Dios. O sea, nadie va a creer en Jesús por sí mismo. Es el Espíritu Santo haciendo una obra, y el Espíritu Santo hará que la fe llegue a los corazones para que muchas más almas puedan seguir creyendo en Jesucristo como Señor y como Salvador de su vida. Por eso este pasaje es tan hermoso. Él dice, Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Eso es impactante, ¿cierto? Porque Cristo sufrió la cruz con gozo. Él llevó la cruz con gozo. Él cargó su cruz con gozo. Él no iba lamentando su condición, no. Él creía que a través de ese sacrificio muchas más almas iban a llegar, obviamente, a sus pies, le iban a reconocer su sacrificio. O sea, para él no fue una lucha, no. Él lo hizo con gozo, por amor a cada uno de nosotros. Gloria al Señor por eso, porque ahí nos muestra claramente su infinito amor. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la burla, si me entiendes, el menosprecio de la gente, de los mismos fariseos, de los mismos religiosos de esta época. Él sufrió y obviamente ese oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces la palabra me está dejando ver claramente que gracias a eso, ahora nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios por eso. Cristo resucitó.
Eso es lo que marca la diferencia si quisiéramos enfocar el cristianismo en una religión. Pero eso es lo que marca la diferencia a todas las religiones del mundo. El Dios en el que tú y yo creemos resucitó de los muertos. Nuestro Dios no está en una tumba. Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y gloria a Dios por eso. Esa es la fe genuina que nosotros podemos tener, creyendo a lo que dice la Escritura, que cuando la guardia dio aviso, obviamente allí a los del Sanedrín, ¿qué hicieron ellos? Les pagaron y les dijeron que si alguien preguntaba, que dijeran que sus discípulos habían venido de noche y que habían robado el cuerpo, y que ese dicho está hasta el día de hoy. Pero la verdad es que Cristo resucitó de la tumba. Cada creador de cada religión pueden ir a buscar su cuerpo en sus tumbas y allí lo van a encontrar. Cuando van a Jerusalén e intentan hallar, obviamente, el cuerpo de Jesús, no lo van a poder encontrar porque Él resucitó de los muertos. Amén por eso, mi hermano. Porque creemos en un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué les decía el Señor a los creyentes de Pérgamo? No has negado mi fe. Ellos permanecían firmes en su fe en Cristo Jesús. Vuelve aquí Apocalipsis conmigo. Estamos en Apocalipsis 2, el verso 3. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Recuerda que Apocalipsis es escrito hacia el año 95 después de Cristo. Obviamente la iglesia ya llevaba cierto tiempo, la iglesia ya había vivido persecuciones. ¿Quién era este hombre Antipas? Lo más seguro es que Antipas hubiese sido uno de los primeros pastores que tuvo la iglesia de Pérgamo. Y Antipas había muerto por causa del nombre de Jesús. Él murió como mártir. La historia nos lo deja ver. ¿Sí? Murió por mano de Domiciano, que hemos venido hablando de este hombre en otras ocasiones. ¿Sí? Murió poco antes de que fuese escrito el libro de Apocalipsis. Es decir, que si Apocalipsis fue escrito por Juan hacia el año 95 después de Cristo, en los años anteriores este hombre había muerto confesando el nombre de Cristo. ¿Cómo murió Antipas? De una manera tremenda. Fue quemado. ¿Y sabes dónde fue quemado? Dentro de un buey de bronce. Muy seguramente dentro de los muchos ídolos que ellos podrían llegar a tener. ¿Pero por qué murió Antipas? Porque fue capaz de confesar el nombre del Señor. Por eso nosotros debemos ser radicales en nuestra fe en Cristo, ir hasta el final. Y la iglesia está viviendo los tiempos finales. Nosotros somos la iglesia del tiempo final. La profecía bíblica lo deja ver. Todo lo que hemos vivido en este año 2020 es una evidencia clara de que estamos en los últimos tiempos, de que el creyente debe estar dispuesto a caminar con el Señor y si es necesario hasta dar su propia vida por Cristo. Esto que tú ves en las Escrituras, esas persecuciones tan terribles, pudieran llegar en cualquier momento sobre la iglesia. Y si tú no estás preparado, posiblemente podrías llegar a negar el nombre del Señor, porque sería más valiosa tu vida que obviamente tu vida para Cristo. Por eso el Señor dijo, aquel que pierda su vida por causa de mí, pues la salvará. Pero si alguno trata de guardarla, de salvarla, ese la perderá. El creyente debe estar dispuesto a entregarlo absolutamente todo por amor al Señor. No es un evangelio facilista, como lo muestran hoy en día. Tiene que ser un evangelio radical, fuerte, que te pueda llevar firmemente hasta confesar el nombre de Jesús, pese a que puedas llegar a perder la vida. Y no te estoy hablando de una manera exagerada. Obviamente, este mensaje lo estamos escuchando en Occidente, pero en Oriente los creyentes mueren por causa del nombre de Cristo. Porque los gobiernos matan a los cristianos, aborrecen a los cristianos. Satanás siempre ha aborrecido
el pueblo de Dios. Y a través de la historia de la humanidad, por eso ocurrió el holocausto nazi. Por eso Hitler persiguió a los judíos, aborrecía al pueblo de Dios. Por eso trataron de quemar miles y miles de Biblias para tratar de destruir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La iglesia siempre estará, pero necesita el Señor una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia que sea capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Y por eso te digo, esta es la iglesia del tiempo final. Con certeza yo no te puedo decir qué es lo que va a venir, pero así como anoche o antenoche en el servicio te lo decía, los tiempos en este mundo no van a mejorar, van a empeorar. Y van a empeorar porque está escrito. No van a empeorar porque seamos pesimistas, no. Es porque está escrito. Pero el Hijo de Dios no va a estar confiado en las cosas del mundo. El Hijo de Dios va a estar confiado en el Señor. Su mirada va a estar puesta fielmente en Él. Y va a estar en la capacidad de llegar hasta el final. Y si es necesario, de entregar su vida por amor de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Antipas entregó su vida, murió como mártir, como los muchos que murieron como mártires, confesando el nombre de Jesús, como Pablo, como Pedro, como Juan, como todos los apóstoles, confesando su fe en Jesucristo, porque amaban al Señor, porque estuvieron dispuestos a darlo todo por amor a Cristo. Cuando hablamos de estos días de Antipas, como lo dice ahí mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Dónde fue esto? ¿En Pérgamo? Porque Satanás tenía un control ahí terrible espiritualmente. Por eso te decía, Satanás intentará perseguir la iglesia, destruir la iglesia. Lo más triste con esto que ha sucedido es que muchas congregaciones tuvieron que cerrar sus lugares. Pero pese a eso, si hay un verdadero llamado, la iglesia habrá continuado, el pastor habrá seguido predicando la palabra a través de las redes sociales, de los medios de comunicación como de lugar, pero la palabra seguirá fluyendo porque la iglesia nunca podrá ser cerrada. La iglesia sencillamente se irá de esta tierra el día en que el Señor venga en el arrebatamiento. Cuando hablamos de esos días de Antipas, podemos hablar de una prueba dura, de una prueba difícil, ¿sí? Es un tiempo limitado, pero a veces vemos cómo las obras de las tinieblas se levantan tan fuerte contra la iglesia del Señor. Pero es donde la iglesia debe permanecer firme, sin dar un paso al costado. Debe clamar, debe orar, debe confiar plenamente en el Señor. Aparentemente, como te decía al comienzo, ellos tenían una gran biblioteca, 200,000 pergaminos para instruir, para formar, para traer un conocimiento. Pero pese a todo eso, en Pérgamo reinaba la superstición, reinaba la idolatría, la iglesia era perseguida terriblemente, el Señor le llama el trono de Satanás, era un centro de culto imperial. Además de esto, mi hermano, terrible esto, había un colegio de sacerdotes paganos y la cantidad de templos que ni tú y yo nos podríamos llegar a imaginar. Cuando suceden cosas sobre esta tierra, sobre una ciudad, ¿sí? Y a veces muchos preguntan, ¿por qué suceden tantas tragedias sobre un lugar determinado? La gente no se da cuenta que es por la idolatría, por la superstición, por todo lo que hay del diablo, de Satanás sembrado en esos lugares, que lo único que está haciendo es apartar las vidas del único y verdadero Dios. Y a veces Dios tiene que zarandear la tierra. Por eso suceden terremotos, por eso hay tsunamis, por eso hay tantas cosas que pasan, que ante la mente humana son inexplicables, pero que cuando tú estudias la palabra, tú te das cuenta que a veces Dios tiene que mostrar su poder. Pese a eso, muchos no entienden, muchos no comprenden y siguen exactamente en lo mismo. Tú debes entender que Dios aborrece la idolatría, la superstición, que Dios aborrece la brujería, la hechicería. Eso es algo que no va con Dios. No hay brujos buenos ni malos, no hay magia blanca ni negra. La magia es magia y va en contra de la voluntad de Dios. Todo eso que se mezcla, lo único que hace es traer maldición sobre un territorio, maldición sobre una casa.
Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo y si desafortunadamente estuvimos vinculados con algo de esto, debemos pedir perdón a Dios. Debemos sacar todo lo que no sea del Señor, orar para que Dios traiga su luz y la luz de Cristo resplandezca realmente sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Entendiendo esto que estamos diciendo, llega la reprensión de parte del Señor en el verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí hay algo importante. El Señor dice unas pocas cosas contra ti. El Señor no está diciendo unas pequeñas cosas. Él está diciendo unas pocas. Y esas pocas eran graves. O sea, no lo podemos minimizar. El hecho de que el Señor diga unas pocas cosas es que está mostrando que esas pocas cosas eran graves, que era algo que estaba afectando la iglesia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Mira, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué terrible. Balaán es un símbolo de un hombre que siempre va a llevar al pueblo en la maldad. Y el Señor está mostrando aquí en el contexto que hay esa figura dentro de la iglesia en Pérgamo. Es decir, dice, hay unos hombres que están actuando exactamente de la misma manera como actuó Balaán. Eso tú lo puedes observar allí en el libro de Números, ¿sí? Y el Señor está diciendo, dentro de la iglesia se han filtrado hombres que solo llevan a los creyentes a la maldad, a hacer lo inicuo, a hacer lo malo. Lo interesante es que dice que tienes ahí a los que retienen, o sea, aparece tienes y retienes. Cuando dice tienes, escúchame bien esto, aparece un verbo en el griego que es ekeis. Te lo voy a deletrear, ekeis, E-K-H-E-I-S, ekeis, ¿sí? ¿Qué significa eso? Los tienes en medio como un tumor. ¿Y qué es un tumor? Pues es algo que crece dentro del organismo y hay tumores benignos y hay tumores malignos. Pero en este caso, este tumor era maligno. Estaba dentro de la iglesia y estaba causando cosas terribles dentro de los creyentes, que los llevaba a la maldad, a apartarse de Dios y a hacer vínculo con el mundo. Entonces aparece ese verbo ekeis, pero también aparece el verbo retener, que en el griego sería kratein. Te lo voy a deletrear, K-R-A-T-T-E-I-N. Te lo repito, K-R-A-T-T-E-I-N, kratein. ¿Qué significa ese kratein? Significa agarrar, sujetar. Es decir, en cambio la iglesia, de sacar a ese tipo de hombres que se estaban metiendo dentro de la iglesia, los retenían. ¿Será que hoy encontramos una iglesia así? De hombres y mujeres malvados que llevan al creyente a apartarse de Dios con sus enseñanzas, que los llevan a la maldad, o como dice sencillamente acá, que les enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, porque es que la iglesia en un momento determinado puede estar caminando bien, pero si hay una mala predicación, si hay doctrinas que se filtran, pueden llevar a los creyentes a vivir vidas lejos de Dios, fuera de la voluntad del Señor. Qué terrible eso. Y eso está sucediendo hoy en día, mi amado. Hay predicaciones que llevan sencillamente a los hombres a vivir como ellos quieran, lejos del amor de Dios, lejos del corazón del Señor. Entonces la palabra me deja ver que ponían tropiezo ante los hijos de Israel y dice a comer cosas o a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Balaán, como te decía, es un prototipo de un hombre que siempre va a inducir hacia el mal. Entonces mira Hechos 15, verso 29 por un momento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el verso 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien, amén y amén. Cuando la palabra está hablando de esto,
pues obviamente está diciendo, hay animales que son impuros, ¿cierto? Eso lo mostraba en la ley, que tú no puedes comer obviamente de ellos. Y Pablo también da una instrucción y dice, todo tiene que ser por causa de la conciencia, ¿sí? También Pablo dice, obviamente que yo no debo ser tropiezo para otros al comer cosas que obviamente han sido sacrificadas a los ídolos, un alimento que ha sido sacrificado a un ídolo. Si tú eres consciente de eso, obviamente tú no puedes comer de eso. Eso es lo que la palabra está diciendo, pero la escritura también dice en un momento determinado que de todo lo que haya en la carnicería, pues podéis comer. O sea, todo va en cuestión de la conciencia. Si tú te sientes mal al consumir un alimento, pues no lo consumas. Si tu conciencia no te acusa en relación con eso, eso es lo que la palabra está mostrando, pues sencillamente lo puedes hacer. Pero ¿qué hacían estos hombres? Estos hombres hacían comer de cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, algo que se había ofrecido a un ídolo, después ellos les decían, no hay problema. Es como decir eso que hay en el mundo, que el mundo obviamente lo ve como bueno, pero que Dios dice en su palabra que es malo, y que alguien te diga sencillamente, no, tú puedes hacer eso no hay problema. Eso es lo que esos hombres estaban haciendo, apartando sencillamente a muchos de la verdad, de lo que Cristo había enseñado. Y finalmente dice allí a cometer fornicación. Recuerda que la fornicación no solamente es física, es espiritual, y cuando hablamos de una fornicación espiritual, estamos hablando precisamente de rendir culto, adoración a otros dioses, ¿sí? Ojo con las mundanalidades de los creyentes. No todo lo que el mundo nos muestra es bueno, y el creyente debe tener la luz necesaria de Cristo para poder discernir entre lo bueno y lo malo. El creyente debe llegar a la conclusión de cuando dentro de la iglesia están sucediendo cosas que no son del corazón de Dios, que no provienen del corazón del Señor. Las danzas deben ser santas. La alabanza debe ser para el Rey de Reyes. La alabanza no debe ser a nuestro gusto, ¿sí? Que nos agrade, ¿sí? Que nos haga llorar. No, la alabanza es para quién, para Dios. Cada cántico que se eleve debe glorificar el nombre de Dios. La palabra que se da desde el púlpito debe ser la palabra de Dios. ¿Me entiendes? El púlpito no es un lugar sencillamente para echarle vainas al creyente, para decirle sencillamente o poner en público el pecado de alguno. No, mi hermano. O sea, el púlpito es un lugar para llevar el mensaje del Evangelio. Dios sabrá la manera en que Él habla a su pueblo, porque Él sí conoce la condición del pueblo. ¿Me entiendes? Entonces el púlpito es un lugar donde se debe predicar la palabra. El púlpito no es un lugar para estar echando chistes, para estar contando anécdotas, para estar contando experiencias. El púlpito es un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde la iglesia debe estar acostumbrada a recibir el mensaje del evangelio, un evangelio puro, un evangelio sin contaminación, un evangelio que no sea adulterado. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos recibir de parte de Dios, ¿sí? Para los creyentes de Pérgamo, como te lo decía en algún momento, no participar de los festivales paganos que ellos hacían les implicaba discriminación y hasta que perdieran su propio empleo. Entonces yo quiero que tú pienses en esto. Permanecer firme como creyente era todo un reto. Así como hoy en día permanecer firme como creyente debe ser un reto para nuestras vidas, donde nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, en el verso 15, ¿sí? Viene sencillamente algo que el Señor determina de esta manera. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Mira, aquí aparecen nuevamente los Nicolaitas. ¿Dónde habíamos hablado de los Nicolaitas? En la carta a Éfeso. Pero hay una diferencia. Quiero que mires Apocalipsis 2, verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Sí? El Señor dice, ok, ustedes aborrecen las obras de los Nicolaitas, les decía a los cristianos de Éfeso, pero a los cristianos de Pérgamo les decía,
y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezca. Los cristianos de Éfeso aborrecían las obras de los nicolaitas, pero el problema con Pérgamo era que ellos sí estaban aceptando esa doctrina de los nicolaitas. Y como te lo decía anteriormente, ¿qué doctrina era? Era una doctrina de gnosticismo, donde todo era por la razón. Así que hay que tener cuidado con eso. Dios es un Dios poderoso, de lo sobrenatural, que sale de nuestro contexto. A Dios no lo podemos encerrar en nuestra cabeza. El problema aquí entonces era de la doctrina, de lo que se estaba filtrando dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, los cristianos de Éfeso aborrecían, pero los cristianos de Pérgamo, que hacían con los nicolaitas, retenían. Una diferencia entre obras y doctrina, ¿sí? El Señor les está diciendo es que tú no los quieres soltar, no los quieres disciplinar, no te estás dando cuenta que ellos están metiendo dogmas, doctrinas dentro de la iglesia, que lo único que están haciendo es apartar las vidas de mí. ¿Ok? Ese es el gran problema. Mira lo que dice la carta a los Romanos, el capítulo 3, el verso 8. Romanos 3, verso 8. Ya estamos en la parte final. Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan ¿qué? Bienes. ¿Cómo podría decir alguno hagamos el mal para que venga el bien? Eso va en contra de lo que Dios enseña. Dios lo que enseña es si haces el bien, si obviamente prestas oído a la palabra de Dios, pues serás obviamente bendecido, serás recompensado. Pero el apóstol Pablo estaba mostrando allí, dice, ¿cómo es que posible que algunos digan, hagan malas para que nos vengan bienes? De ninguna manera, ¿sí? Entonces, todo esto, el Señor lo lleva a advertir fielmente a la iglesia que tengan cuidado con esos nicolaitas, porque habían metido una doctrina extraña. ¿Será que en la iglesia hay doctrinas extrañas? Muchas, 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 muchas. Escuchamos de cosas increíbles, doctrinas, que se han hecho doctrinas, que se predican en muchos lugares, pero que el Señor jamás ha dicho a través de la palabra. Y viene la exhortación de parte de Dios. Si estás mirando tu cuadro, ya vimos entonces la presentación, ya vimos la aprobación que el Señor le entrega, la reprensión, y ahora lo que vamos a ver acá es la exhortación que el Señor les entrega, que está en el verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ese por tanto, arrepiéntete es un llamado urgente de parte de Dios. Y es el mismo llamado que Dios está haciendo a la iglesia. ¿De qué tenían que arrepentirse los creyentes de Pérgamo? De aceptar todas esas cosas, de aceptar las doctrinas de Balaam, de aceptar las doctrinas de los nicolaitas, de permitir que dentro de la iglesia se filtrara todo eso. Ellos tenían que salir de eso. Ellos tenían que tomarse de la mano del Señor y permitir obviamente que Dios se glorificara. Dios está haciendo obviamente un llamado urgente a la iglesia para que volvamos al arrepentimiento, para que volvamos a la sana doctrina, para que volvamos a la verdadera palabra que el Señor quiere sobre cada una de nuestras vidas. Tú debes ser celoso de eso y debes anhelar fielmente que el Señor obviamente haga esa obra. Dios está diciendo acá entonces, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios está haciendo un llamado y dice, tienes que arrepentirte porque vengo enseguida. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que Él va a llegar con la vara de la disciplina para sencillamente afectar a la iglesia. O sea, Dios no va a dejar que las cosas sigan de esa manera. Va a haber un momento en que Dios intervenga y obviamente todas esas falsas doctrinas queden al descubierto. Yo tengo una pregunta. Todos aquellos que decían que sanaban, ¿sí? Donde habían esos shows dentro de las iglesias, donde muchos pasaban y eran sanados supuestamente. ¿Qué pasó con aquellos grandes hombres en estos días? ¿Por qué no salieron orando? ¿Por qué no salieron clamando? ¿Por qué no salieron invitando a la iglesia
a hacer un ayuno, una oración, porque son cosas falsas. Dios se mueve y Dios hace milagros, claro, pero tristemente dentro de la iglesia hay falsas doctrinas, hay herejías, hay cosas que sencillamente no son del corazón del Señor, y hay falsos milagros. Hay milagros manipulados para que las multitudes vean aparentemente que muchos han sido sanados cuando Dios no ha sanado. Eso es triste, pero es la realidad. Y el Señor dice, yo voy a pelear contra ellos. Yo me voy a levantar contra ellos. Es que Dios no va a dejar que esto siga así. Y la iglesia está viviendo un remesón fuerte, donde realmente muchos han salido, obviamente, a predicar el verdadero evangelio. Un remanente muy pequeño. Ese remanente no es visible. Ese remanente no va a trascender a muchos lugares. Porque como no es un evangelio que sencillamente alegre el corazón, como no es un evangelio donde se escuchen cosas impresionantes, pues a la gente no le interesa eso. Pero cuando tú predicas el verdadero evangelio, debes saber que estás haciendo totalmente lo correcto delante de Dios. Entonces el Señor les hace ese llamado y le dice, yo voy a venir pronto, voy a disciplinar, y que Dios nos guarde, ¿sí me entiendes? Y cuando Él habla de una disciplina, no es un castigo, es algo que el Señor va a entregar con amor, con pureza, es una invitación a volver en sí, a decir, tú te perdiste del camino, tú te desviaste, tú dejaste que a tu vida entraran muchas cosas que no vienen de mi corazón. Tú debes reflexionar en esta noche a través de esta enseñanza que Dios está dando, que ha entrado en tu vida, que no es de Dios, que has permitido y que has aceptado de falsos predicadores que tú estás llevando sobre tu vida cuando no está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántas doctrinas tú has recibido y estás proclamando cuando Dios no aprueba absolutamente nada de esto? Ese es el arrepentimiento que Dios quiere traer. Dios mismo peleará con ellos, o sea, su palabra relucirá, su palabra florecerá, su palabra será esa luz que dejará en evidencia las mentiras que el diablo ha tratado de filtrar en la iglesia. Finalmente hay una promesa, quiero que la mires en el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén y amén. ¿Cuál es la promesa? Un vencedor que comerá del maná de la vida. Jesús es el pan que descendió del cielo. Es decir, la promesa es que estaremos para siempre con el Señor en el cielo. No es una promesa sobre esta tierra, es una promesa llevada a la vida eterna. Es una promesa donde Dios está diciendo, si tú llegas a vencer, comerás del maná escondido. Comerás del maná escondido. Recuerda que en el arca del testimonio, en esa vasija, se guardó una evidencia del maná que sustentó a Israel durante 40 años. Nuestro Dios nos sigue sustentando y nos sustentará. Y cuando digo sustentar es que permanezcamos firmes, reconociendo que todo proviene de lo alto y que un día estaremos con el Señor para siempre. Permanece fiel, permanece firme. Apártate de todo aquello que no proviene del corazón de Dios. Acostumbra tu oído a la palabra, porque cuando tú acostumbras tu oído a la palabra, puedes detectar fácilmente cuando te están hablando cosas que no están dentro de la palabra del Señor. Entonces Dios prometió efectivamente ese maná, ese pan que descendía del cielo, ¿cierto? Es un alimento espiritual, es esa agua de vida para cada uno de nosotros, es ese fruto de árbol de vida que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque es Cristo mismo revelado a cada uno de nuestras vidas. Esa piedrecita blanca, hermano, ¿sí? Podemos hablar en varias características acá. Y esto sencillamente era utilizado, ¿sí? Por hombres en aquella época para votar. Era una piedrecita, podía ser blanca, podía ser negra, ¿sí? Y la utilizaban precisamente para votar,
para elegir sencillamente a alguien. Era la manera que se utilizaba sencillamente en aquella época. Y el Señor está mostrando acá y dice, si tú vences, te daré esa piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es algo especial, ¿me entiendes? Es un regalo que Dios te va a entregar, que me va a entregar, si nosotros llegamos a permanecer firmes. Lo que va a estar escrito solamente lo va a conocer cada uno de nosotros. Eso me muestra claramente cómo Dios es un Dios personal, un Dios que conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones, un Dios que sabe lo que cada uno de nosotros necesita, ¿sí? No es un Dios en grupo. Él escucha tu oración. Él se sienta cuando tú oras, se sienta allí contigo y te escucha cada una de tus palabras. Como Él es omnipresente, lo puede hacer con todas las personas y todos sus hijos en el mundo entero. La promesa es que si tú vences, Él te dará algo escrito allí en esa piedrecita que será única y exclusivamente para ti. Porque cuando Cristo murió en la cruz, aunque pensaba en la humanidad, estaba pensando en ti y en mí exclusivamente, en cada uno de nosotros, en ese amor tan grande que Él daba por cada uno de sus hijos, para que nosotros pudiésemos llegar hasta el final en victoria. Que esta iglesia nos sirva de ejemplo para no dejar filtrar cosas en nuestras vidas, en la iglesia, que no provienen del corazón del Señor. Rechaza toda doctrina que no provenga del corazón de Dios, todo aquello que te aparte de Dios, todo aquello que te haga vínculo con el mundo, aléjalo de tu vida y sencillamente permítele al Espíritu Santo que te guíe hasta el final, para que ese maná que descienda del cielo, que es Jesús mismo, habite en nuestros corazones hoy, mañana y siempre. Padre, yo quiero darte gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias por todo lo que tú nos has entregado, Dios mío. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras los ojos de tus hijos, Señor, que ante todo engaño del enemigo, Señor, esos engaños sean quitados, Dios mío, que a la luz de la palabra, Señor, como tú lo has dicho, tú pelearás contra ellos con la espada que sale de tu boca, que es tu palabra, Señor. Que la palabra traiga luz, que la palabra traiga revelación y que solo nos afirmemos en lo que tú nos has dicho a través de tu preciosa palabra. A ti te doy la gloria, te doy la honra, mi Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga grandemente. Espero que esta clase haya sido de edificación y de bendición como lo ha sido para mi vida. Que Dios nos guarde a su iglesia, que podamos perseverar todos los días de nuestras vidas, porque definitivamente la venida de nuestro Señor Jesucristo entre las nubes está muy cercana. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, te espero el próximo viernes 7 p.m. para estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y estos 3 mensajes que el Señor nos ha entregado han sido poderosos. El Señor seguirá hablando al corazón de su iglesia. Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente. Mañana estaremos nuevamente confiando en el Señor 9 de la mañana para que te conectes y recibas otro mensaje que viene del corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te guarde y te bendiga.